¿Qué es la literatura? Y la literatura para mí es un diálogo, principalmente. Es un diálogo entre la persona que escribe y lo que le pasa por adentro, la persona que escribe y el mundo, pero sobre todo entre varias personas, entre varios seres humanos que se encuentran y se desprenden de otras lecturas. Es como seguir aportando capas de cartapesta, digamos, una bola que ya era grande cuando vos naciste. Y poder escarbar y ir buscando capas, pero lo importante es qué podés poner vos encima de eso. Para mí es eso la literatura. Uy, qué difícil. Primer recuerdo de literatura. Y tiene que ser historietas, seguro. Sí, deben ser las Superman de la Novaro de mi viejo, de la época de los 60, traducciones mexicanas, porque obviamente para mí la historieta es literatura. Y en libro de texto estoy pensando Viaja al centro de la Tierra o 20.000 leguas de viaje submarino. Algo de Verne seguramente, estoy seguro que tiene que haber sido. Y después fue ir acercándome a muchas antologías de cuentos. En una feria del libro de Buenos Aires hay un libro que para mí me marcó, dos libros ahora que lo estoy pensando. Un libro de monstruos, no me acuerdo ilustrado por quién, de Pablo de Santis, que eran todos monstruitos famosos, monstruos del cine, de la historieta, de la literatura. Y a partir de eso, que yo quedé fascinado con el concepto de bestiario, encontré en la biblioteca de mi viejo, de las ediciones de Bruguera de tapa dura, el libro de los seres imaginarios de Borges. Y el libro de los seres imaginarios de Borges me terminó de romper la cabeza porque primero no está ilustrado, creo que fue uno de los primeros libros que agarré y no tenía nada de ilustración. Y segundo, Borges hace un recorrido pero totalmente distinto al que yo pensaba que iba a hacer. Cuando pensé en seres imaginarios pensaba en monstruos, cosas fantásticas, etcétera, que hay mucho de eso. Pero Borges también recoge muchas tradiciones orales, recoge abstracciones, recoge momentos, lugares. Hay seres imaginarios que son lugares. Y eso me fue rompiendo mucho la cabeza porque al mismo tiempo, estoy hablando hace muchos años atrás, no tenía internet ni nada por el estilo como para decir, googleo esto, qué es lo que qué es una anfisbaena, por ejemplo, qué más puedo saber sobre esto. Me encuentro justamente con que me plantó muchas preguntas. Me gusta mucho cuando un libro hace eso, me inquieta y me pone muchas preguntas. Y con el paso del tiempo fue empezar a hacerlo también nosotros, en tanto a literatura. Con mi hermana trabajamos mucho desde muy chico. Trabajar está mal dicho, digamos, narramos mucho desde que somos muy chicos. Teníamos una dinámica muy linda, muy divertida, que hubo un álbum de figuritas, no serían de trading cards, de Pepsi, de DC, de los años 90. Y nosotros teníamos el álbum completo, tenía una lista de 100 personajes, me acuerdo patente que eran 100, y teníamos 4 de esas tarjetas, porque mis viejos nunca nos compraron el resto como para completarlo. Entonces era como, lo completamos nosotros, mortal. Entonces cada año, me acuerdo patente de eso, terminaba vacaciones, una semana o dos, era vos agarrás los pares y yo agarro los impares. Y el primer año fue muy divertido porque era recortar el papelito, dibujar un superhéroe, un supervillano. Solamente teníamos el nombre de la lista, no teníamos información para nada, no sabíamos qué era. Qué sé yo, Batman uno sabe qué, pero por ejemplo que te apareciera Repulsa, por ejemplo, y vos decías, ¿qué es esto? Lo tenías que inventar. Y era atrás, en un párrafo, la historia de ese personaje y adelante la historia el dibujo de ese personaje. La época que mi hermana y yo, los dos dibujábamos, los dos escribíamos. Al año siguiente, invertimos, yo agarro los pares, vos agarrás los impares, pero no se puede repetir con lo que ya está en el álbum. Entonces, si un Superman había nacido en la Tierra, el próximo Superman del año siguiente no podía nacer en la Tierra. Tenía que ser otra cosa. Tenía que ser una reformulación. Y ese desafío era movilizador. Actividades en la primaria. Hubo un par de docentes que estimularon mucho eso en cuanto a club de lectura, en cuanto a escritura de cuentos. Mi primer cuento de terror favorito era uno que estaba en un libro de lengua, debe haber sido 3º o 4º grado, que tenía muchos cuentos de muchos géneros, ¿no?
Pero el de terror era un cuento re boludo de un apagón en una ciudad y tormenta eléctrica. Yo me creía en Rosario. Rosario tiene un clima muy lluvioso, muy húmedo, y en estación cálida, tormenta eléctrica sí o sí. Mi abuela estaba aterrorizada por las tormentas eléctricas, tuvo miedo hasta el último día de su vida. A mí no, a mí me encantaba porque además se cortaba la luz y era el momento de sacar las velas. Y este relato hablaba de eso, hablaba de cobijarse entre sí dentro de una casa oscura. Una cosa súper boluda, pero que a mí me encantó, porque me encantó lo que me provocó. Y fue empezar a escribir buscando esa emoción. En ese momento, o 1 o 2 años después como mucho, primera computadora muy precaria que teníamos en casa, mi viejo, buscando estimular la beta escritoril, compra un software que se llamaba Creative Writer, que era un procesador de texto. Súper sonso, porque le podías poner, era algo que ponía sticker, emoji, vamos a poner ese tipo de cosas en un momento donde eso no existía. Y tenía algo que era como atmósferas para poder escribir determinados géneros. Entonces vos podías seleccionar, qué sé yo, aventuras y te aparecía todo un fondo de piratas, con musiquita de piratas, etc. Y claro, estaba el de terror. El de terror aparecían esqueletitos, calabazas, bien de Halloween, tela de araña, pero los sonidos era lo que a mí me gustaba mucho. Me podía pasar horas enteras escuchando en un sonido de fondo, un batifondo oscuro, digamos, que se sentía constantemente, y cada tanto se sentía una risa, un grito lejano, el aullido de un lobo. Y ahí empecé a escribir un montón de cuentos. Debe haber tenido 8 años, 9. Capaz que un poquito más, pero me parece que era por esa época. Yo empecé a editar en el año 2014, 2015 más o menos. No, miento, antes. A mí me cambia mucho la cabeza irme a vivir a Córdoba. Hasta que yo me fui a vivir a Córdoba no podía creer que uno pudiera hacerse con las herramientas para editar un libro. En Córdoba me encuentro con algo que no había en Rosario en esa época, en la época que yo vivía, en la época que yo estudiaba, en la época que yo estaba muy comprometido con buscar la publicación de mis obras, que escribía mucha boludeces, como escribimos todo el tiempo, ¿no? Pero escribía muchas cosas y pensaba ya en proyectos de libro. Y me metía en escritores.org y participaba de convocatoria, todo concurso donde hubiera, mandaba mails con manuscritos no requeridos a un montón de editoriales. En Córdoba me encuentro con Libros Son. Libros Son es, vamos a decir, la filial de la FLIA a nivel nacional, pero en Córdoba, que es justamente el movimiento de editores autogestivos. Y ahí me encuentro no solamente con la edición, sino con la autogestión, que para mí no existía en mi vida. Y claro, fui a talleres con ellos, me encontré con una familia que hasta el día de hoy sostengo, colegas muy generosos que siempre acercaron herramientas, acercaron recursos. A la primera feria, uno de los organizadores, Tino, me dice: mi taller está abierto, si querés el día que quieras ir a experimentar, yo te presto los materiales, imprimí lo que se te cante, yo te enseño a coser, te enseño a encuadernar. Entonces la edición empezó por ese lado. Y después fue justamente en la búsqueda de curar un corpus, de ver el qué, no tanto el cómo. Una vez que tengo cómo hacer un libro, ya sé cómo lidiar con la imprenta, con las herramientas, la accesibilidad no es la distancia, no tiene la distancia que yo pensaba que tenía en su momento. Me encuentro con que, bueno, mortal, tengo toda esta herramienta, ¿y ahora qué edito? Digamos, la gran pregunta. Y ahí empezar a encontrar las cosas que yo quiero narrar, pero también las cosas con las que me interesa dialogar, volviendo a este concepto del diálogo. Sin ir más lejos, siendo nosotros del interior, no estaba en Pablo de Santis, que era un escritor que yo admiraba mucho. Había mucha de esta gente, y había mucha gente narrando ciencia ficción, narrando terror, narrando fantasía. Y el desafío fue empezar a encontrarlos a ellos, leerlos, escucharlos y trabajar para poder hacer libros. Ni hablar de gestar historieta. Buscar justamente toda esta gente que quería hacer eso. Quería hacer una obra, por ejemplo, quiero hacer una historieta que tenga que ver con
como diría nuestro querido mitomante, alguien que está buscando, termina de recibirse de cuenta historias y que tiene que ir a hacer un recorrido por un país fantástico. Yo creo que fui muy afortunado. Tuve o muy rompepelota, una de dos. Porque tuve la suerte de encontrarme con un montón de gente que estaba tanto o más cagada de la cabeza que yo. Gente que creía y que cree fervientemente en sus sueños, que cree muchísimo en el poder que tiene una obra, en el poder que tiene la literatura, cómo cambia cabezas, vidas, formas de ver el mundo. Y con el paso de los años lo único que hice, digamos, esa bola de nieve se fue acrecentando. Y al día de hoy la gente con la que me relaciono y con la que dialogo y de la que me rodeo, colegas que admiro un montón y al lado de los cuales yo me siento súper humilde, es gente que me asienta esta idea de creer en los libros, creer en la edición, creer en que esto... hay alguien ahí afuera que lo va a querer leer. Los libros de Gualicho surgen gracias a Emanuel Rosso y a Utz Prevorsuk. Ellos dos venían trabajando sus antologías que tenían que ver con terror. Los dos trabajan el terror desde lugares totalmente diferentes. Utz trabaja mucho el monte, la sierra, las leyendas, vamos a decir, de la hora de la siesta, por decirlo de alguna manera, y las brujas y los ancestros. Emanuel no, Emanuel es como si Dolina te contara un cuento de terror, en tanto rejunta lo anecdótico, va a lo criollo, va al sincretismo, digamos, propio de nuestro pueblo, va a otro tipo de cuento de la hora de la siesta. Y me vinieron a buscar en plan de poder sumar un tercer libro. En ese momento yo no pensaba hacer una publicación. De hecho, tengo libros sin publicar a los que quería publicar antes que este. Y fue como, bueno, déjenme ver si tengo el material suficiente como para poder hacer un libro. Rejunté todo lo que yo creía que podía entrar dentro del medio mundo que es el terror, digamos, en cuanto a género escabroso. Me encuentro con muchos cuentos que perturban, incomodan, hablan de cosas más o menos oscuras. Y trabajamos en clave de 2 editores por cada libro. Es decir, Utz, que ya trabajó como editora, ella comunicadora, pero trabajó como editora de libros hace bastante tiempo. Emanuel, que tiene su propio medio, revista Gualicho, hace bastantes años también. Y yo, que tengo la experiencia de autoedición o trabajando con otras editoriales de historieta y con Contamusa, veíamos por pares el libro del tercero. Entonces a mi libro lo editó Utz y Emma, al libro de Emma lo editamos, digamos, Utz y yo. El libro de Utz lo editamos Emma y yo. Por eso son 3 libros no solamente diferentes porque son 3 autores diferentes, sino porque el ojo del editor está puesto en lugares diferentes. Y fue una experiencia enriquecedora. La verdad me gustó mucho la dinámica que se generó de laburo. Volvería a repetir esa dinámica. No sé si con ellos, en plan de poder renovar otras perspectivas, ¿no? Pero fue muy lindo poder trabajar de a pares. Lo íbamos a presentar originalmente un subsidio. Se nos pasó la deadline, nos importaba tener trabajos más pulidos, más logrados, que llegar a presentarnos con un subsidio. Y después fuimos a la preventa porque ya teníamos la manija de que saliera. Queríamos volver a hacer papel con Lu, puntualmente con Utz. Emanuel no le tenía tanta confianza al papel, todo hay que decirlo. Pero confiamos mucho en nosotros, confiamos en nuestra obra, confiamos en que a la gente le gusta que la asusten también. Y por suerte salió bien, por suerte logramos llegar al objetivo. Hoy en día los estamos distribuyendo, yo estoy acá llevándolo a Buenos Aires, los llevamos a Rosario y se están terminando de enviar a los otros puntos que no son Córdoba, Buenos Aires y Rosario, que son como los 3 centros neurálgicos donde más colegas nos han comprado. Creo que soy una persona que ante todo habla y dialoga, y como autor creo que estoy buscando las preguntas que todavía no me he hecho, y como no me las he hecho, creo que son preguntas que principalmente incomodan. Y no me gusta... No me gusta dar las cosas por sentado.
Me gusta encontrar lo que está escondido. Me gusta lo oculto. Me gusta buscar eso. Y seguir expandiendo la frontera porque, bueno, no vivimos en el mundo normal que nos pintan tampoco. Vivimos un mundo, o muchos mundos, muy raros. Y eso está muy bueno.